Muy buenas noches. Vamos a continuar con el avance. Voy a compartir en este momento mi pantalla. Ayer han visto el tema de la instalación del SIAD. Hoy día vamos a hacer todo lo que es el envío. Vamos a abrir un momentito. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar, vamos a buscar. Pueden buscarlo de esta manera, una vez que está instalado en su navegador, en esta parte. Si no, pueden buscar en la lupa de esta manera. Ingresan y vamos a llenar de esta persona sus datos y el 605. Como verán, siempre tarda el ingreso. Y como les han debido explicar ayer, es indispensable que tengan una conexión constante a una red de internet. Si no la tienen, no van a poder realizar la declaración o el llenado como tal. Esperamos a que cargue. Mientras tanto vamos a abrir lo que corresponde a los datos de llenado. ¿Dónde estás? Muy bien. Entonces vamos a llenar de esta persona. Primero vamos a crear el contribuyente. Vamos a poner el NIT de esta persona que vamos a crear. Aquí está. Que es 65 80 46 70 19. Ella es la persona Alicia. Un momento. ¿Dónde está? Alicia Terán Vargas. El teléfono vamos a introducir. Como les han explicado, el teléfono y el correo que se pone ahí no necesariamente tiene que ser del contribuyente, sino de la persona que va a ser responsable de los diferentes envíos. Pueden poner el del contribuyente, pero es mucho más conveniente que venga en esta parte el teléfono de quien va a declarar, para que los errores y demás notificaciones le lleguen a esa persona. En este caso voy a llenar yo con mis datos. ¿Ve? Muy bien. De esta manera. No vamos a poner una contraseña, vamos a poner aceptar. Vamos a poner el número 65 80 46 70 19. Ingresar. Ingresamos. Y estamos en la parte de inicio. En el tema de personas ya tenemos grabados algunos nombres y en el tema de contribuyentes también. Sin embargo, no tenemos grabado a la persona que va a la propietaria de este negocio, digamos. Vamos a poner nuevo. Vamos a poner tipo de documento 65 80 46 7. 46 7. El lugar de expedición, La Paz. Nombre, Alicia Terán. Un momentito, vamos a ver. Vargas. Género, femenino. Lo propio en la parte de los datos.
vamos a llenar con los datos que ya tenemos en la oficina virtual. ¿Dónde exactamente? Vamos a ingresar acá. Servicio, oficina virtual, impuestos. Vamos a ingresar acá a este link y vamos a dirigirnos a esta parte. Portal de trámites tributarios o a declaraciones juradas. Recuerden que esta persona por defecto no podía ingresar sin primeramente ver que tenía que realizar la actualización de o la confirmación de sus contraseñas y su correo. Entonces podemos entrar por esa parte y verlo de esa manera. Ingresamos. Aceptamos acá. Y acá está. Este es el nombre, este es el correo y este es el teléfono registrado. 674-40-308. Eso vamos a registrar acá. Y el correo nos dice que es aliciateranvargas@gmail.com. Vamos acá. aliciateranvargas@gmail.com. El teléfono también vamos a sacarlo de acá. Es el 674-40 308. La dirección vamos a poner la misma que el de su domicilio fiscal, que en este caso lo tenemos guardado acá en sus notas. Es Avenida Heroínas, número 23, zona noroeste central. Heroínas, número 23, zona central. Y vamos a guardar. Vamos acá a inicio y vamos a crear un nuevo trámite. Por la ampliación que ha sucedido, la ampliación de respecto a la presentación de formularios con corte a diciembre de 2020 no correspondían al llenado del formulario 500, sino específicamente a el envío de formulario 605, es decir, que el formulario 500 sí tenía que haber sido enviado en la fecha correspondiente, pero el 605 se tiene plazo hasta el 31 de mayo de este mes. Vamos acá, vamos a poner la fecha de corte o el año de cierre, el mes. El método de evaluación de inventarios. Acá lo van a poner el método que se está utilizando. Si desconocen el método o si no tienen un método, el más común es el costo promedio ponderado. Vamos a poner guardar. Y esos son todos los datos que nos va a salir. Si se fijan acá en la campanita, nos va a salir los datos que se están guardando y si los mismos son correctos. En caso de que hubiera algún dato erróneo, también va a saltar ahí, ¿sí? Empecemos entonces. Vamos a empezar con la cabecera. Vamos a poner el número de carnet, en este caso era 65. Un momentito. 65 80 46 7. Vemos Enter y va a salir el nombre de la persona. En caso de que nosotros un momentito, por favor.
Ya. Ok. Entonces, eso es con respecto al representante legal. Ahora tenemos que poner acá el líder profesional independiente o la consultora, en caso de que la persona que haya elaborado los estados financieros no corresponda o no sea un dependiente de su entidad. En la mayoría de los casos, los que manejan NITs como unipersonales, va a ser un NIT de una consultora. En este caso vamos a poner mi NIT. Y va a salir automáticamente el nombre. En el caso de que sea una persona contratada, solamente tienen que poner el carnet y automáticamente acaba de venir. En esta parte del nombre del sistema contable, tiene que estar el nombre correspondiente al software o al paquete contable que se esté utilizando. En caso de que no estén utilizando ninguno y solo estén llevando los registros mediante un manejo de Excel, también pueden ponerlo. Respecto a la fecha de elaboración, pueden poner la fecha de hoy, pero no pueden poner fechas posteriores ni tampoco fechas anteriores al periodo de corte. Es decir, si estamos en diciembre, digamos de 2020, no podríamos ponerlo a esta fecha de corte. No lo admitiría porque la fecha de elaboración tiene que ser posterior a la fecha de corte. En este caso vamos a poner que corresponde a esta fecha. Y aquí vamos a poner, en este caso solamente se llena esto de responsable de auditoría externa cuando se realiza un informe o los estados financieros requieren ser auditados. ¿Cuándo requieren ser auditados? Bueno, cuando el nivel de ingresos supere los 1.200.000 bolivianos. En ese caso, recién se realiza el tema de su obligatoriedad para ser presentado con el dictamen de auditoría externa. En caso de que no se haya superado ese importe de ingresos, no se requiere esta auditoría, así como tampoco las sucesivas, es decir, una vez que ustedes han superado el umbral de los 1.200.000 en ingresos, por las próximas dos gestiones, es decir, si ustedes superaron ese nivel de ingresos en 2020, corresponde realizar el dictamen de auditoría de esos estados financieros de 2020, el 21 hasta el 22. Entonces, en este caso no corresponde y por eso no lo vamos a llenar. Pero el llenado es el mismo. Tienen que poner el número NID, automáticamente esto va a salir. Acá va a ver las opciones de dictamen, que son 4, y que va a ser va a estar en la primera parte de su informe, en la primera hoja. Ahí va a especificar qué tipo de opinión se tiene con respecto a los estados financieros. Y aquí la fecha del dictamen, que por supuesto tiene que ser posterior a la fecha de corte, es decir, puede ser a esta misma fecha que estamos haciendo de elaboración o una fecha posterior, no una fecha anterior, porque se supone que los estados financieros auditados son auditados una vez concluido todos los procedimientos y procesos contables. No puede ser que se tenga una auditoría antes de la fecha o el término de elaboración de los estados financieros. Una vez que han completado la cabecera, ponen guardar. ¿Tuvieran alguna consulta hasta acá? ¿Todo está claro? Licenciada, Sí, dígame. de la presentación, sí, de la presentación de los estados financieros de las empresas cuyos ingresos hayan pasado el 1.200.000. 1.200.000 En el bolivianos. 2020, por ejemplo, en 2021 y 2022 tienen que presentar sus informes con el informe de auditoría externa. Sí, Así no hayan superado ese importe. sí, así no hayan superado ese importe. No está condicionado esa Los obligatoriedad. siguientes 2 años. Ajá,
No está, está condicionado la emisión del dictamen en función de los ingresos de ese periodo, pero los posteriores están sujetos a esos ingresos, es decir, aunque no hayan superado ese umbral, como han superado el año pasado, digamos, tienen la obligación de hacer esa misma presentación este periodo 2021 y el periodo que viene, el 2022. Gracias. No, usted por la pregunta. Muy bien. Entonces, esto es con respecto a la cabecera, que es lo que han realizado hasta el día de ayer. ¿Me dan un momentito, por favor? Estábamos en la cabecera. Entonces, una vez que concluyamos de realizar esto, el llenado de los datos principales, lo que tenemos que hacer es guardar. Tienen que ver que siempre se genere eso de datos guardados correctamente para que mientras en el transcurso del llenado ustedes perciban si es que existe algo que tengan que cambiar. ¿Sí? También pueden ver en acá, en la lista de las notificaciones, si se ha guardado todo correctamente. Si quieren para mayor o facilidad, cada vez que realicen o que terminen una sección, vacíen la lista. Y así van a tener la lista vacía para la siguiente sección. Un momentito. Perdones. Entonces, este ya es el balance general, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el llenado? Bueno, para hacer el llenado primero tenemos que ver concluido los estados financieros de la persona que estamos pretendiendo llenar. En este caso, yo ya he llenado o ya he realizado mi esquema o mis papeles de trabajo, si quieren, mi cuadro resumen, la síntesis del trabajo que estoy realizando, ¿sí? En este caso, tengo esto, que son mis estados financieros principales. Si se han dado cuenta, yo he abierto primero las notas. Eso también es importante. Un momentito. Perfecto. Entonces, una vez que ya han llenado la cabecera, vamos a empezar a hacer el llenado del balance general. Para esto tenemos que tener ya realizados nuestros papeles de trabajo, es decir, un segundo. Ahora sí. El papel de trabajo o el resumen de papeles de trabajo donde estamos o tenemos toda la información que vamos a declarar. Adicionalmente, tenemos que ya tener listas nuestras notas a los estados financieros. Este está a medio realizar, lo vamos a concluir conforme vayamos realizando, ¿sí? Entonces, tenemos acá el estado financiero, el balance general, el estado de resultados, la evolución de patrimonio y el flujo de efectivo. Y acá tenemos nuestro resumen. Aquí yo tengo un resumen de lo que ha ocurrido en la gestión, las ventas, las compras. En este caso, si bien yo he puesto aquí sueldos y indemnizaciones, es porque en general siempre hay todas estas transacciones rutinarias. En el caso de esta persona común y personal, lastimosamente no ha tenido esto, solamente es ella, y por eso no tengo este tipo de gastos, pero sí tengo IT y el IVA compensado en caso que lo hubiere, y el saldo del periodo para el periodo siguiente. También tengo los ingresos, acá mi resumen de costo de ventas, los gastos, la depreciación, si es que hubiese, las cuentas de resultados, y con todo esto yo he realizado en su momento la declaración del formulario 500. Ahora, denme un segundito, voy a buscar ese video. Debe estar por acá. Abrir una ventana y vamos a buscar. ¿Dónde está? Vale. Paso OP facilitos. Acá debe ser el llenado. Ya. Bueno, de esta persona yo ya tengo el llenado del formulario 500. ¿Sí? Esto es lo que se realiza en los diferentes pasos.
Voy a mostrarles ahorita acá. Vamos a abrirlo. Antes de realizar el llenado, o mejor dicho, la declaración del formulario 500, del formulario 605, tenemos que haber realizado el envío de declaración del formulario 500. ¿Por qué? Porque nos van a pedir ese dato para terminar de llenar nuestro formulario. Vamos acá. Como verán, lo he guardado como siempre. 30 de abril. Aquí. Entonces tiene que estar en el 30 de abril. 30 de abril. Ay, no. Entonces, acá está el número de orden de la cabecera, se llena de manera automática y lo que nosotros llenamos es desde acá, desde la C. En este caso, lo primero que viene es la utilidad contable según estados financieros o la pérdida, en el código 42 o 68. En este caso, vamos a revisar los estados financieros que tenemos y vamos al estado de resultados. En este caso, tenemos que la persona tiene 1041 de utilidad. Pero ¿por qué no hemos sacado el tema de el impuesto sobre las utilidades? Por este detalle. Primero porque hay otras regularizaciones, ¿sí? Aunque haya, ¿sí? Ya. Si bien existe una utilidad tributaria y no hay gastos no deducibles que también podrían incrementar la utilidad tributaria, hay otras regularizaciones. ¿Qué son esas otras regularizaciones? Para eso vamos a ir acá al 605 de la gestión anterior y vamos a ir a la parte de compensación de pérdidas. En el 605 de la gestión anterior nos indica lo siguiente. Esta persona tiene en la gestión actual una pérdida neta de 2.252. Mejor dicho, de la gestión anterior. Y el saldo de pérdidas no compensadas de gestiones anteriores, recordemos que para las empresas que están aperturándose por primera vez, se podría hacer hasta 5 gestiones, pero para las empresas que ya tienen más de 5 años, solo se les permite la deducción fiscal de hasta 3 gestiones anteriores, ¿sí? En este caso tenemos un saldo de pérdidas no compensadas de la gestión 2018 de 1.047 y una pérdida de la gestión actual de 2.252, lo que da un total de una pérdida de 3.399, que es válido para nuestra deducción fiscal. ¿Esto en qué parte va? Ven aquí. Licenciada, no tiene habilitado su micrófono. Un momentito. Ahora sí, mil disculpas. Mil perdones. Ya, entonces, ya. Antes de declarar el 605, tienen que declarar el 500, ¿sí? La parte del encabezado se llena de manera automática, pero la parte de la determinación del saldo definitivo a favor del fisco se maneja o se realiza en función de los estados financieros. Hay dos situaciones que se deben contemplar. Uno cuando hay utilidad y otro cuando hay pérdida, ¿sí? Cuando existe utilidad, no estamos hablando de la utilidad, estamos hablando de la utilidad contable o de la pérdida contable. Como parte de la teorización y de lo que hemos ido avanzando como profesionales en el área, sabemos que el tener una utilidad contable o una pérdida contable no significa que vamos a tener una pérdida o una utilidad contable, tributaria, ¿sí? Entonces vamos acá. Nos dice lo siguiente, tenemos una utilidad contable. Para eso tienen que haber realizado un papel de trabajo. Yo lo tengo resumido de esta manera. Claramente mi papel de trabajo no es precisamente el más fácil de entender quizá, pero yo lo manejo de esa manera, digamos. Pongo todas las ventas, las compras, ¿sí?
los gastos que considero que deberían ser rutinarios, que en este caso no existían en el caso de esta contribuyente, el IT, el IUE no compensado, los no deducibles y si existieran multas, así como el saldo del periodo anterior que va arrastrándose para el crédito fiscal o el débito para el tema del IVA. Entonces yo aquí he determinado mis ingresos, mi costo de venta, mis gastos, las depreciaciones que correspondían, las cuentas de resultado, la cuenta de resultado de gastos, el resultado del periodo y aquí he puesto los gastos que consideraba que eran no deducibles. De manera posterior, la utilidad tributaria como tal. Y aquí otras regularizaciones. ¿De dónde generan estas otras regularizaciones? Bueno, estas otras regularizaciones vienen de acá, del formulario 605 de la gestión anterior. Si ustedes no tienen el formulario 605 porque no lo han guardado en su momento, pueden sacar el formulario 605 de aquí. Van a la oficina virtual y van a esta parte. Sistema de facturación virtual, mis facturas, envíos de información. Vamos a ingresar de este contribuyente. 65 80 46 46 70 19. En este caso, vamos a poner muy bien. Vamos a poner acá U, S, D, Y, B, B. Iniciar sesión. ¿Qué pasa? Muy bien, vamos a volver. 65 80 46 70 19. Y vamos a poner el código B9QX5P. Iniciamos sesión. Y acá, vamos a poner acá, vamos a ir a contribuyentes y vamos a ir al 605. Y en aquí están los envíos que ya hemos realizado por el CIAT del 605. ¿Sí? En caso de que no tuvieran el 605 en PDF, vienen aquí. Consulta de envío de estados financieros. Ponen seleccionar el mes de cierre y ponen buscar. Y aquí automáticamente les van a salir los periodos que se han declarado con el CIAT. Ponen reimprimir y les va a salir la lista de todos los formularios. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. Pongamos ver. Si se les sale este error, no se preocupen. Pueden poner descargar y se va a descargar. ¿Sí? Y aquí tenemos la compensación de pérdidas. Parte de nuestra normativa tributaria nos dice que para nuevos emprendimientos, la deducción o la compensación fiscal va a ser por 5 periodos. Para los antiguos emprendimientos, es decir, los que tienen más de 5 años, solo se admite 3 gestiones anteriores para el tema de la deducción fiscal, ¿sí? Entonces, en este caso, aún cuenta con sus años, sus 5 gestiones. ¿Por qué? Porque aún no tiene 5 años de existencia esta persona, porque ha abierto su NIT a finales de 2018 y solamente ha declarado 2018-2019, ¿sí? Tendré todavía para compensar. Sí, dígame. Perdón que le corte. Esto es en el caso de un contribuyente nuevo, ¿no? Bueno, relativamente nuevo. Cuando ya es más antiguo, ¿este cuadro sale con menos gestiones? No, sale con las mismas gestiones. El formato no cambia. El formato no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es la manera en que vamos a llenar. Por ejemplo, digamos que hemos cumplido los 5 años y estamos ya yendo al sexto. Y vamos a hacer aquí el ejemplo porque no podemos hacer eso acá. Y vamos a abrir acá. Deme un segundito. Vamos a abrir acá nuestro cuadro de ejercicios y vamos a hacer eso. Un momentito. Acá. ¿Dónde
estás? Cursos. Ejercicios. Muy bien. Esto se los voy a pasar, ¿sí? Vamos a hacer aquí compensación. Muy bien. Vamos a decir que ya han pasado los 5 años, es decir, este año 2020 ya era la quinta gestión. 2019, 2018, aquí faltaría uno más. Muy bien. 2017, 2016, ya. 2015. Es decir, hasta el 2000, un emprendimiento que se ha generado en 2015 tenía para poder hacer sus compensaciones desde 2015, porque obviamente en la primera gestión pocas veces va a existir una ganancia, o en teoría, ¿no? No va a existir una ganancia. Entonces, el cuadro se va a ver igual. Y vamos a decir que, digamos, hasta el año pasado, el 2019, había saldos. Digamos que teníamos 500, 351, 152, 452, y del año pasado era 500, digamos. Todos eran pérdidas. Hasta este periodo, hasta el 2019, podían compensar arrastrando todos estos periodos. Es decir, en este caso, 1455. Es decir, que para la gestión 2019 iba a existir un tema de compensación de pérdidas por este importe. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en la gestión 2020? Si nosotros hiciéramos y mantuviéramos el llenado tal cual, manteniendo todos los saldos, tendríamos una compensación por ese periodo. Pero el 2020 ya no vamos a llenar así, ¿sí? Sí se va a presentar de esta manera. De esta manera nos lo va a presentar el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema no va a contemplar años. Si usted se fija en aquí, un momentito, voy a conectar la laptop a corriente. Mil disculpas, estoy con la batería baja y luego se puede cortar el... Puede cortar la comunicación, mil disculpas. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan con atención en esta parte del formulario de compensación, que también lo vamos a ver ahorita cuando llenemos, en esta parte no habla sobre años, solo de gestiones. Entonces, cuando ustedes llenen la de la gestión 2020, va a ser así. Va a ser 5 gestiones anteriores, 4 gestiones anteriores, 3 gestiones anteriores, 2 gestiones anteriores, gestión anterior y gestión actual. Para este último año todavía va a ser válido este importe, pero para la gestión 2020, pero para la gestión 2021,
Vamos a poner así. Para esa gestión, ustedes ya no van a tener que llenar, solamente pueden llenar de las últimas 3 gestiones y esto tiene que ir en 0, es decir que para la gestión 2021 ustedes en teoría habrían perdido la compensación de este importe, ¿sí? Es decir que el mismo formulario les va a dar estos periodos, pero ustedes solo van a poder llenar hasta este periodo de la tercera gestión, una vez que sobrepasen la sexta gestión. La estructura, la visualización, si quiere, de la pérdida o de la compensación del cuadro de compensación de pérdida siempre se va a ver así, pero el contenido va a ser diferente. Hasta este periodo, hasta el quinto periodo fiscal, va a haber todos los periodos. Pero a partir del sexto periodo fiscal solamente se van a llenar estos 3 periodos y estos van a quedar en 0. ¿Sí? Las únicas actividades que pueden compensar hasta 5 periodos fiscales, aún después de la fecha de apertura, son las empresas que se dedican a la actividad minera. Después, todas las demás actividades solamente pueden compensar hasta 3 gestiones. ¿Estaría claro con eso? Una consulta, no sé si se puede hacer una estación igual, puede llegar a tener ¿se compensa? Eso me queda muy claro. No, o sea, la pérdida va a seguir figurando, digamos, en su estado financiero, digamos, en el estado de resultados, en el balance general, puede seguir acumulando en la parte de resultados acumulados la pérdida, pero tributariamente no va a poder compensar. Porque, por ejemplo, en el caso de esta persona, nosotros tenemos una compensación. Eso ya no se puede compensar. Digamos que usted va a tener como resultado acumulado todo esto. Digamos, en 2021 va a tener un resultado acumulado negativo por pérdida de 6,455, ¿no ven? Acá esto vamos a cambiarlo de esta manera. Sí. Esto viene acá. Esto es así. Y esto no tenía pérdida. Es lo que habíamos llegado. ¿No ven? Entonces, puede que nosotros tengamos una pérdida como tal de 6,455. Pero para temas tributarios solamente va a validarse para la compensación 5,452. Contablemente no va a desaparecer, pero tributariamente para el tema de compensación no va a ser contemplado en el formulario 500 que se va a llenar en esta parte. En la casilla 619 ya no compensarían esas pérdidas. Entonces. Ya no, solamente de las 3 últimas gestiones. Como le digo aquí, pérdida no compensada de la gestión anterior. 0, casilla 1013 del formulario de la gestión anterior, que es esta, la 1013, ¿no? Justo esta que habla de la pérdida no compensada para la siguiente gestión, que es la 606 más la 609, ¿sí? La 606 más la 609 menos la 592, ¿no? En este caso teníamos una utilidad y teníamos las pérdidas no compensadas de gestiones anteriores. Entonces tenemos una pérdida no compensada para el siguiente periodo de 2,358, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos consumido. Esto se va a registrar en el cuadrito. Esto se va a registrar en el cuadro siguiente, ¿cierto? En la siguiente gestión. Sí, exactamente. Se va a visualizar. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Ahorita van a ver cómo se va a ver igual en el cuadro. Entonces, vamos acá. Estábamos en el 500. Estas pérdidas no compensadas u otras regularizaciones, como las llama el anexo 7, nacen o se generan o se visualizan en aquí. Entonces, ustedes copian el resultado o el saldo final de pérdida no compensada del 605 de la gestión anterior en el 619. Y con eso determinan su pérdida
o su utilidad contable. En este caso, tributario. En este caso es una pérdida tributaria de 2.358. Y es por eso que en este caso, como pueden ver, el estado de resultados, a pesar de que tenemos una utilidad contable, tenemos una pérdida tributaria y por eso, número 1, no generamos el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Ahora, la reserva legal sí va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque la reserva legal no está sujeta al resultado tributario, sino al resultado después de impuestos. En este caso, vamos a decir que la reserva legal va a ser el 5%, que es el mínimo establecido por ley. ¿Sí? Que van a ser los 52. ¿Por qué no tomamos los 989 para el formulario 500? Porque estamos hablando de una pérdida u utilidad contable antes de los tributos o antes del IVA. Acá vamos a poner reserva patrimonial 52. Vamos a ir acá. En esta parte. Acá. Y vamos a poner los 52. Y con eso nos va a cuadrar. En este caso yo tengo acá de esta manera ejecutado, digamos, para poder ver que no me esté saliendo errores o no tenga diferencias entre el activo y el pasivo. Con eso ya tendríamos esta parte. Ahora, como verán, tenemos reserva legal, pero no tenemos IWE, por esa razón. Ahora vamos a hacer el llenado. Vamos a empezar con el balance general. ¿Sí? Para esto, para llenar el SIAT, tienen que tener un detalle de los movimientos entre el debe y el haber, es decir, deben tener sus sumas y saldos, ¿sí? Si tienen un sistema contable, les bota ese balance de comprobación de sumas y saldos y ese es el que deben usar. En caso de que no tengan un sistema contable y lo hagan de manera manual, tienen que tener este detalle. ¿Cuánto ha entrado al debe? ¿Cuánto ha entrado al haber? Y el saldo tiene que coincidir con el saldo que tenemos en acá. Hay cuentas como por ejemplo el crédito fiscal que tienen un saldo cero. Esto no significa que no hayan tenido movimiento en el periodo, sino que tuvieron movimiento pero fueron cerrados. Vamos a llenar parte por parte. Ingresemos al SIAT. Tenemos acá la primera parte que es efectivo y equivalentes al efectivo. En este caso tenemos disponibilidades. Eso sería para nosotros caja. ¿Cuánto nos dice que hemos movido? Vamos a checar esto de esta manera. Muy bien. Muy bien. Y esto acá. En disponibilidades nos dicen que en caja se movió este importe. En el SIAT se pueden poner decimales. Si a ustedes les parece más conveniente, yo en general prefiero manejarlo sin decimales porque es más sencillo para mí mantener esto para mis declaraciones. Tiene que coincidir con el saldo, estamos bien. Esto es con respecto a efectivo. Como verán, hay cuentas ya designadas. Se puede aumentar cuentas, es decir, esto es como un plan de cuentas por parte del SIAT, pero no es restrictivo. Podemos aumentar cuentas. ¿Cómo? Generando acá dentro el subgrupo y poniendo agregar. Y podemos también remover. Lo que no podemos hacer es disminuir cuentas ya preestablecidas. Si ustedes ven, la opción de más menos no funciona en las cuentas preestablecidas. Solamente se puede generar o agregar en los subgrupos y se pueden quitar las cuentas agregadas. ¿Sí? Vamos a cerrar esto y vamos al siguiente. No tenemos cuentas por cobrar, pero tenemos crédito fiscal e inventarios. Y buscamos. Dentro de cuentas por cobrar no hay nada. Inventarios sí. Esta es una persona que se dedica a la venta de material de escritorio, papelería en general. Entonces, la misma solo va a poseer un tipo de inventario. Productos, acá vamos a ver, productos terminados. Vamos a ponerle en productos terminados.
Productos terminados serían, ¿no? Sí, en este caso sí, porque son productos solamente adquiridos para la venta. 12.783. Luego tenemos que tienen en el haber 7.338 y con eso tenemos el saldo que tiene que coincidir. Vamos al crédito fiscal. En este caso, el crédito fiscal es 1.227 para ambas columnas. Como ustedes verán, automáticamente el saldo se saca o se obtiene, ¿sí? Es decir, que solamente tenemos que poner lo que está en el debe en el haber y el saldo automáticamente se va a calcular. En este caso es 0, porque no ha quedado saldo al final del periodo. Ahora vamos al siguiente. Muebles y enseres. Vamos acá. No tenemos cuentas por cobrar a largo plazo, inventarios no corrientes, pero sí tenemos muebles y enseres y equipos de computación. Vamos a buscar acá. Depreciación, vehículos, muebles y enseres. En este caso, muebles es por 2.069 y la depreciación acumulada es 483. Les va a salir esto en rojo porque este es un saldo no natural. Como es una reguladora de activos, su saldo va a ser contrario al saldo natural que debería tener una cuenta de activo, es decir, un saldo deudor. Vamos al equipo de computación y es 5.172 y su depreciación acumulada es 3.017. Vamos a cerrar esta parte y vamos a verificar. Nos dice que el total es 3.741 para el activo fijo y eso es lo que hay. Activos intangibles. En acá están las patentes, marcas, amortizaciones acumuladas y derechos de llave. Estos dos son un tipo de bien, por así decirlo, o un derecho propiamente clasificado mediante el cual nosotros obtenemos algún tipo de beneficio o vamos a generar un tipo de ingreso y es por eso que se considera como parte de nuestros activos. Denominado intangible porque no tenemos, si quieren, la propiedad física, es decir, no está físicamente en nuestra posesión, pero sí lo estamos haciendo el uso de. Como verán, tenemos otros 3 subgrupos que no tienen cuentas y a las cuales podemos agregar sus diferentes cuentas: inversiones permanentes, activos diferidos y otros activos no corrientes. En el caso de inversiones permanentes, van a ingresar ahí bonos y algún otro tipo de documento mercantil que les esté generando dividendos. Y en el caso de activos diferidos, lo van a usar o lo usan más las entidades que se dedican a un tipo más específico de servicio, como lo serían las empresas de seguro, que tienen bastantes activos diferidos, pues ellos tienen su ganancia o su ingreso en función a ciertos procesos que, digamos, pueden manejarse, ¿sí? Luego los otros activos no corrientes es lo que va a corresponder a cualquier otro tipo de activo o derecho que ustedes tengan como entidad que no corresponda a ninguno de los subgrupos anteriores. Ahora vamos acá. Como les decía, hay cuentas que las tengo por defecto como caja, aportes, sueldos y el mismo IUE, que en el caso de esta persona no aplica, no va a generarse y no tiene, ¿sí? Vamos a mantenerlo de esta manera y vamos a ver la primera, que es impuesto a las transacciones por pagar. Vamos a buscarla. Acá el primer grupo que nos presenta el SIAT son las obligaciones bancarias, préstamos, intereses y otros accesorios. Luego tenemos las cuentas por pagar, que se dividen en cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y cuentas por pagar a otras empresas. Luego tenemos las obligaciones sociales, sueldos por pagar, beneficios sociales por pagar, cargas sociales y acá está, débito fiscal e impuesto a las transacciones. El primero era impuesto a las transacciones, 98 y 114, 16. Luego tenemos el débito, el débito fiscal. Vamos a poner acá.
El débito fiscal es 428. Porque no hay saldo del débito fiscal a la fecha de corte. Luego, ¿qué más tenemos? No tenemos otros movimientos más que en el patrimonio. Entonces, acá en obligaciones y cargas fiscales tenemos sueldos, beneficios, cargas sociales y los impuestos. Débito fiscal, impuesto a las transacciones, impuestos sobre las utilidades, retenciones por pagar y otros impuestos por pagar. En retenciones por pagar va a ir todo lo que corresponde a las retenciones realizadas a los dependientes mediante el formulario 608, así como el llenado o el cálculo y el pago o el devengamiento de impuestos que se generan por la compra en el mercado informal y en los cuales, para cumplir con la normativa tributaria, deben ser retenidos con respecto a sus importes, ¿sí? Está, como ven, agrupado en una sola cuenta. Si ustedes quieren disgregarlo, no hay problema, se puede disgregar. Lo pueden poner tal cual está en su plan de cuentas, pero van a tener que ir agregando columna tras columna. Luego tenemos las provisiones, que van a ser para las indemnizaciones, los ingresos diferidos, que como les estaba adelantando, explicando, está más relacionado al tema de la actividad de seguros, donde si bien existe un ingreso real mediante el ingreso de dinero a la institución, el tema contable no es en realidad un tema de ingreso porque mientras no se cumpla o no se concluye el contrato del servicio, aún existe la obligatoriedad de realizar o de generar algún tipo de gasto en contraprestación por ese seguro. Es por eso que se maneja esa figura de cargos diferidos, ingresos diferidos, activo diferido. Los otros pasivos. ¿Sí? Porque seguramente la empresa de seguro tiene que cubrir algún accidente, seguramente, o algo que pueda pasar, ¿cierto? Por eso, ¿no? También. Por eso es que las empresas de seguro están sujetas a cubrir, ¿no es cierto? Exactamente. Las empresas de seguro no solamente es en el registro de los ingresos devengados, que ese es el tema del ingreso diferido y era parte del activo diferido, sino también crean otras cuentas contingentes que son referentes a lo que se está garantizando. Es por eso que el plan de cuentas que maneja una empresa de seguros tiene la misma complejidad que la de una empresa que se dedica o que está regulada por la ASFI. La APS, que es la Autoridad de Pensiones y Seguros en Bolivia, es la que norma toda la actividad de seguros y ella es la que les ha proporcionado el plan de cuentas. La APS contempla que para poder generar una mayor confianza en nuestro sistema de seguros, las empresas que hacen o que generan estas pólizas de manera contingente, si quiere, paralelamente a los ingresos que pueden registrar, tengan que registrar unas previsiones similares a lo que sucede en la banca. Si alguno de ustedes trabaja en la banca, sabrá que existen previsiones genéricas y cíclicas para el tema de las operaciones crediticias, es decir, que en función de un cálculo se va a realizar una previsión por si no se cobrara o por si los deudores no pagaran, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede en una empresa de seguros. Independientemente de los ingresos y cargos diferidos, se va a generar otras cuentas contingentes, tanto en pasivo como en activo, con relación al bien garantizado. El tema del ingreso diferido y el activo diferido tiene relación directa, si quiere, con los pagos que hemos realizado, es decir, con el pago que ha realizado el que se está asegurando y el pago que está recibiendo en la empresa aseguradora. Pero las otras cuentas contingentes de las que me está hablando igual vienen en el activo y en el pasivo, que son duales, es decir, cumplen con la doble partida, pero que no tienen relación al pago, sino tienen relación al valor de la garantía. Es decir, ¿qué se está garantizando? Ya, ¿qué pasaría? Tienes que tú provisionarme, tener tu colchón por si
se produce el siniestro y tú tienes que compensar ese importe garantizado. Entonces, en la parte de ingresos diferidos y activos diferidos como tal, es para el tema de los ingresos, si quiere, para el tema del pago que se les realiza. Pero para el tema de los seguros o las previsiones en función de sus operaciones, van otras cuentas específicas. ¿Esa era su duda? Muy bien, entonces estamos en esta parte de los pasivos no corrientes. En acá hay obligaciones bancarias a corto y largo plazo. En este caso no tenemos préstamos. Tampoco tenemos cuentas por pagar a largo plazo. Las previsiones para los beneficios sociales y otros pasivos no corrientes, ¿sí? En este caso no tenemos más cuentas con respecto al pasivo, pero como les estaba indicando, pueden poner agregar y se va a generar una cuenta en función de sus necesidades, ¿sí? Siempre es en función de sus necesidades. Ya. Entonces estamos en la parte del capital. En este caso, capital pagado va a ser 0 y aquí va a ser 15,000. Vamos a los soportes por capitalizar. En este caso no los tiene, pero sí tiene ajustes. En este caso, aquí 17. Y tenemos el tema de la reserva legal. Muy bien. ¿Qué va a ir en esta parte? Con los 52 que se ha generado en este periodo. No va a haber otras reservas ni ajustes. Y finalmente, los resultados acumulados. Tenemos el resultado de la gestión ante gestiones anteriores, que tiene un movimiento de 3,438. Y de esta gestión, que es 1,041. Y acá, como verán, está el cumplimiento, si quiere, de la doble partida. Pasivos. Acá hay algo que no está cuadrando. Vamos a revisar. Tendría que cuadrar con 13,206. Y acá es donde estamos. 86. Acá. Vamos al débito fiscal. Vamos acá a la parte del pasivo. Muy bien, débito fiscal. Perdón. El débito fiscal tenía 4,28 y aquí 4,98. Dando ese saldo y con eso generando nuestra doble partida. A ver. Vamos acá. Estamos bien. 86. Y el patrimonio neto debería ser 13,120. Acá es donde tenemos diferencia. Vamos a revisar. El capital está bien. 517. 52. Luego tenemos 3,438. Y acá 989. Que es por el tema de la constitución de la reserva. Y aquí vamos a poner 989. Y ahora sí, tanto activo como pasivo y patrimonio están cuadrando. Ustedes ponen guardar y, como siempre, fijarse que diga datos guardados correctamente. Acá también se ve. Podemos vaciar lista y vamos al siguiente. El estado de resultados. El estado de resultados debería ser más sencillo en el sentido de que en teoría, en la práctica puede que no sea tan así, pero en la teoría, en general solamente va a haber movimientos en la columna o de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Es decir, si es ingreso, va a estar el saldo en el haber y todos los movimientos van a estar en el haber, y cuanto a los gastos van a estar en el debe. Es por eso que en este caso yo no he sacado, no he realizado esos movimientos, porque yo todo lo he manejado de manera sin ajustes, digámoslo así.
porque es una pequeña entidad, sus operaciones son mínimas y ha habido bastantes meses que no ha tenido ningún tipo de operación. En este caso, las ventas. Luego tenemos el costo de ventas, que tenemos dentro de acá costo de productos, que sería lo más correcto, por los 2071. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el impuesto a las transacciones por los 98. Impuesto a las transacciones. Vamos a disminuir acá. Y vamos a buscar. Impuesto a las transacciones. Sueldos, beneficios sociales, provisiones, áticos, servicios básicos. Ya, vamos a poner gastos generales y vamos a agregar una cuenta. Muy bien. Otros intereses. Sí. Y vamos acá. Impuesto a las transacciones. Y en este caso, como es un gasto, va a generarse en acá. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el ajuste por inflación y tenencia de bienes y el resultado por exposición a la inflación. Vamos acá. Esto que está después de la utilidad o pérdida en operaciones está de acuerdo a su símbolo relacionado a si es un ingreso o es un gasto. El primero es un ingreso y el segundo es un gasto. Otro ingreso u otro gasto. Ajuste por inflación, otros ingresos. ¿Dónde va a ir registrado? Es una cuenta de resultado. Si es un ingreso, su saldo natural es acreedor. Entonces va a venir en esta columna. Y en el caso del siguiente, que va a tener el nombre de resultados por exposición a la inflación, va a tener 136, pero en el debe, porque es un gasto y este saldo deudor. Muy bien. Y aquí tenemos nuestra pérdida operativa. Nuestra pérdida antes de impuestos, 1041, que tiene relación con la declaración que ya habíamos realizado. Pérdida antes de utilidad antes de impuestos, 1041. Muy bien. El impuesto sobre las utilidades es 0. ¿Sí? Y ponemos guardar. Se guardaron correctamente. Vamos a proceder a la evolución de patrimonio. ¿Tiene alguna consulta, alguna pregunta? Ya. Como verán, el llenado es bastante simple. Si ustedes ya tienen realizado o bien su papel, ya sea que lo manejen de esta manera, los movimientos, o que tengan su balance de sumas y saldos, es solamente traspasar la información con respecto al estado de resultados y el balance general. Por otro lado, la evolución de patrimonio también... Una preguntita, perdón. Sí. Perdón, en el balance general tengo que entender que con el balance de sumas y saldos tendríamos que llenarlo, ¿cierto? Porque tenemos debe, haber y saldo. En realidad, sí, en realidad todo lo que es el llenado debería ser con balance de sumas y saldos. La razón por la que yo no tengo movimientos en mi estado de resultados es porque en teoría los movimientos de ingresos y de gastos solamente deberían verse reflejados en su propia columna, es decir, las que tienen las de ingreso con saldos acreedores, es decir, con saldos en el haber, y los gastos con saldos deudores en la columna del debe. Para mí, lo he manejado de esa manera porque esta es una persona con pocas operaciones. En caso de que tuvieran una entidad más grande, no va a ser raro o no va a ser
poco frecuente que exista ajustes y que tenga movimientos tanto en el debe y en el haber en el estado de resultados. Lo más óptimo es que no tuviera que tener, es decir, que solo tengan movimientos en el debe los del gasto y en el haber los del ingreso. Tanto el balance como el estado sí se llena con el balance de sumas y saldos. Y lo propio va a suceder con el estado de evolución de patrimonio. Ok, gracias. A usted. Ahora, con respecto al tema del estado de evolución de patrimonio, es volver a realizar el mismo llenado con respecto a los movimientos. Por este caso, por ejemplo, capital social, 15,000. Luego, aportes por capitalizar no los tenemos. Ajuste de capital, sí tenemos, es 517. Luego, no tenemos, acá tendré que ajuste de capital. Acá 0 y aquí ajuste de capital. Luego tenemos reservas, que solamente tienen movimiento en este periodo por los 52. No tenemos otras reservas ni tampoco ajustes. Y con respecto al resultado, el resultado acumulado tiene un movimiento de 3.438 y 989. No tenemos no lo tenemos separado la actualización de valor o de las cuentas de resultado. Podríamos tenerlo, sí, podríamos manejarlo, pero tampoco es incorrecto llenarlo de esa manera, porque contablemente nosotros solo llevamos una cuenta de resultados acumulados. Recuerden que bajo la norma contable 3, sí, que establece los ajustes a moneda corriente, se establecía que para el tema del ajuste del capital o del patrimonio en general, para el capital tenía una cuenta reguladora específica, ajuste de capital. Para las cuentas de reserva tenía una cuenta en específico de ajuste, que era ajuste de reservas patrimoniales. Y con respecto a resultados acumulados, era la única cuenta que podía ajustarse por sí misma con respecto a la actualización. Es por eso que, si bien impuestos nos genera aquí una nueva cuenta de actualización, no es necesaria porque la misma norma contable en la que se sustenta no hace uso de esa distinción. Vamos ahora a ver el patrimonio al inicio de la gestión. Vamos a copiar la que está acá, 12.079. No, vamos a copiar la que está en esta parte. Al inicio de la gestión, el saldo era 11.943. Y esa es la diferencia. Vamos a guardar y se ha guardado. ¿Sí? Vamos a este, que es el más complejo, si quieren, de toditos los estados en teoría, que es el estado de flujo de efectivo, que tiene ciertamente su diferencia con respecto a los otros estados, ¿sí? Tenemos esto y es de esta manera. Tenemos una utilidad, en este caso es 1041, por esos 52 bolivianos que hemos mandado a la reserva, ¿ya? No tenemos impuestos a las utilidades, es saldo 00. Acá van a venir los saldos. Cuando hablamos de saldo se refiere a esto. Saldo inicial, saldo final. Saldo inicial, saldo final. ¿Sí? No tenemos de impuestos, no tenemos de la depreciación, porque si ustedes se fijan, los saldos son los mismos, porque se actualizan. Podemos ir acá. Y solo tenemos incremento en inventarios. En este caso, vamos acá, vamos en inventarios y vamos a fijarnos. Tenemos movimiento en inventarios y crédito fiscal. Vamos ahí y el ajuste por inflación. Vamos a ver acá.
Muy bien, vamos acá. Y vamos a esta parte. Acá. Cuando el activo aumenta, significa que es una aplicación o un uso del mismo. Vamos a ver, tenemos el inventario. Vamos a buscar inventarios en acá. ¿Dónde están los inventarios? Disminución, aumento. Acá está. ¿Cuentas por cobrar? No. ¿Impuestos por recuperar? No. Inventarios. Saldo inicial. En este caso, el saldo inicial era 5.386. Saldo final, 5.445. Un movimiento total de 59. Ahora vamos a buscar crédito fiscal. Provisiones, cargas sociales, comerciales. Y vamos a ponerlo en comerciales. O si quieren, podemos generar una cuenta. Y va a ser disminución en positivo si quieren, aumento en negativo de crédito fiscal. Vamos acá. Saldo inicial 958 y saldo final 0. Ahora, si ustedes leen con atención, aquí ya nos dice qué signo tienen que tener. Si han visto acá, automáticamente, no importa cuál sea el mayor, el número siempre lo van a votar en positivo. Ahora aquí vamos a revisar. Disminución. Si disminuye, es decir, si la cuenta al final tiene un saldo inferior a la de gestión anterior, se mantiene en positivo. Pero si aumenta, se le pone negativo. En este caso, ha aumentado, ha ido de 5.386 a 5.445. Ponemos menos. ¿Qué pasó en el crédito fiscal? Tuvo un saldo inicial de 958 y un saldo final de 0. Ha habido una disminución y eso se mantiene en positivo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Muebles y enseres? No, porque no ha habido compras y solamente ha habido ajustes por inflación. Tenemos impuesto a las transacciones por pagar. Eso sí, vamos a ponerlo en aquí. Y vamos a poner en función de lo que corresponde a su grupo. Si es una disminución, se mantiene con negativo. Y si ha aumentado, con positivo. Podemos crear la cuenta de impuestos a las transacciones o podemos mantenerla como obligaciones sociales y fiscales. Acá podemos ponerlo. Al principio tenía un saldo de 16 y un saldo final de 16. En este caso va a ser 0, pero no es el único saldo que tenemos. También tenemos el tema del débito fiscal. En este caso el saldo inicial fue 16 y ahora es 86. Si es positivo, se mantiene en positivo. Si fuera negativo, se pone en negativo. Si hubiera disminución, esto sería negativo. En este caso ha habido aumento, entonces se mantiene con el signo positivo. ¿Sí? Ya. ¿Qué más tenemos? Vamos acá. Y con eso sería todo. Vamos a la parte final. En este caso no ha habido, estas son todas actividades operativas. No ha habido actividades ni de inversión ni de financiamiento.
¿Cuánto teníamos en efectivo al inicio del periodo? Acá nos dice, teníamos un efectivo de 503. Y tenemos que llegar al saldo que se encuentra en el balance general. Muy bien. Que en este caso es $4,020. Ahora, un segundo. Muy bien. Lo que significa que tiene que haber más movimiento. ¿Qué es lo que nos... Momento. ¿Qué es lo que tenemos que deducir? Primero, más menos... Esto es así. Ya. Tenemos que considerar las actualizaciones y otros que no se han realizado. Si se dan cuenta, lo que hemos realizado es copiar los saldos que se encuentran en el estado financiero, que son saldos actualizados. Estos saldos, por ejemplo, están actualizados de acuerdo a la normativa tributaria. Impuestos determinó de que se utilizara todavía las UFBs correspondientes de acuerdo a la 24051, que nos decía la 24051, que debíamos utilizar el ajuste de acuerdo a la normativa contable 3 que habla sobre las UFBs y con las fechas de cierre. Bajo ninguna consideración, impuestos admitido de que se pueda realizar un corte como sugirió el Colegio de Auditores al 10. Por eso estos estados financieros en particular están elaborados como ese único fin, ¿sí? Entonces ya tenemos todo esto realizado. Revisamos. Vemos los movimientos. En este caso hemos tenido el movimiento en el tema de las depreciaciones por este importe. Vamos a ver acá. Como no es una actividad de financiamiento, sino es un tema de depreciación, vamos a ir acá. Vamos a sumar la del año pasado, que dice 2,000, ¿sí? Y vamos a tomar la de este periodo. Este eran descuentos que no generan efectivo. No generan efectivo, exactamente. Y vamos a ir acá con los 3,500, exactamente. Muy bien. Vamos a ver acá. Ya, muy bien. Ya hemos utilizado eso más. Acá tenemos estos. Ya hemos utilizado la parte del activo del disponible y de las cuentas por cobrar, digamos. Tenemos los de los móviles sinceras. Ya hemos utilizado estos saldos. Esto se ha utilizado, esto se ha utilizado. Estos también. Este también se ha utilizado. Y eso sería. Entonces, lo único que nos faltaría es el tema de... pero acá. Una forma también para que se den cuenta que esté bien hecho su estado financiero, bueno, era para cuando tenían que hacer la actualización, es que esta suma del resultado acumulado del periodo anterior y del resultado del ejercicio del periodo anterior sumado tiene que dar los resultados acumulados de este periodo, ¿sí? En este caso estamos bien. No hay mayor problema. Y solamente tendríamos esta disyuntiva del ajuste de reserva patrimonial. En este caso,
Tenemos un saldo final de 52. Y solo nos quedaría ya el tema de el ajuste. Vamos acá. Vemos. Nosotros sabemos que el valor de la caja o del disponible es 4020. Menos el saldo que está figurando en este momento. Sería 913. Esto correspondería a todas las actualizaciones que se han realizado, tanto las que corresponden a ingresos como a gastos o ingresos, porque esta es una cuenta de resultado. La vamos a poner acá. ¿Dónde está? Bajas, no, provisiones, no, ajustes. Muy bien. Y con eso tendríamos el tema resuelto por acá. Y con eso ya estaría esta parte. ¿Sí? Todas las cuentas que hemos ido moviendo, nos hemos ido pasando de esta columna, donde hemos calculado las variaciones, a las diferentes columnas en acá, llegando a nuestro resultado. Como verán, la manera en que calculan el flujo de efectivo en el SIAT no es similar ni parecida a la que hacemos rutinariamente, sino simplemente toma los netos entre las cuentas y luego en la parte de arriba hace la discriminación con las cuentas que no tienen relación con el movimiento real de efectivo. Cuando ustedes hagan esto van a tener mucho cuidado y van a leer con atención la parte de acá. Todo lo que es la parte de activo, si disminuye, tiene que ser positivo y si aumenta, tiene que ser negativo. Esto es acá. Acá está más bien. Como verán, como por ejemplo en este caso. Como saldo final había aumentado y por eso se puso como negativo. El saldo inicial empezó con 3.386 y terminó siendo 5.445, lo cual dio un resultado negativo. Un aumento en el activo que tiene que estar reflejado con signo negativo. Y nunca olviden cambiar los signos, porque en el flujo de efectivo, como habrán visto, no se cambian los signos de manera automática, sino que ustedes son los que tienen que cambiar. Si ustedes lo mantienen, acá se va a mantener con positivo y nunca les va a cuadrar. Así que tienen que leer con mucha atención y verificar que el signo sea coherente en función de lo que dice acá. ¿Estamos? Ya. Ponemos guardar. Muy bien. Ok.